Les voy a contar una historia y lo único que tienen que hacer es escuchar. En abril del 2020, Sam decidió irse a acampar como lo hacía de costumbre. Su destino, las famosas montañas de la superstición. Estas son reconocidas por todas las desapariciones y fallecimientos misteriosos que ha habido en ese lugar, el cual se encuentra en el estado de Arizona. Sam planeaba ir con un amigo, pero este de último momento canceló. Sam estuvo a punto de cancelar el viaje, pero al final decidió hacerlo él solo, ya que no era la primera vez que lo hacía así, y menos en las montañas de la superstición. Desde el principio todo salió mal. El tráfico estaba como nunca y para cuando llegó al lugar donde quería irse a acampar, ya eran las 4 de la tarde y la luz del sol pronto se acabaría. Pensó un momento si continuaría con los planes ya que tenía que caminar alrededor de 6 kilómetros para llegar al punto donde quería acampar. Y caminar por la oscuridad, aunque llevaba una linterna, le pareció algo difícil lograrlo, aún con poca luz del sol que le quedaba. Sin embargo, su entusiasmo lo convenció de que sí podía hacerlo y arrancó hacia el lugar seleccionado. Cuando iba caminando, y a pesar de que iba rápido, el sol se empezó a meter y sin darse cuenta tropezó con una roca y casi se golpea la cabeza, lo cual pudo haberle causado un gran accidente y más complicado pudo haberse puesto la situación, ya que los teléfonos en esa área no funcionan y el lugar más cercano para recibir ayuda está a una distancia de 25 kilómetros de distancia. Decidió por esto acampar en ese lugar y no arriesgarse a sufrir algún accidente a pesar de que llevaba consigo una linterna para ver en la oscuridad. Al estar revisando el lugar y decidirse dónde iba a acampar, vio que había un bosque de un lado y un claro del otro. Le pareció el lugar perfecto después de que observó que había unos restos de una fogata muy vieja y pensó para sí mismo que alguien ya había acampado en ese lugar, por lo que la decisión fue fácil y se quedó en ese lugar. Sam intencionalmente no había traído una casa de campaña, solamente traía su sleeping bag y una carpa por si llovía en esa noche. Así le gustaba acampar y los árboles del bosque que estaban a un lado los utilizó para sostener ahí la carpa y comenzar la velada. Inmediatamente encendió la fogata y se puso a comer una lata de chili beans que llevaba consigo. Mientras comía empezó a sentir como que algo no estaba bien. Volteó a todos lados, pero su visibilidad era muy corta. Si has estado alguna vez en una fogata, sabes que lo mucho puedes ver como 3 metros de distancia con la misma luz, y a partir de ese punto solo ves oscuridad. Pensó que estaba imaginándose cosas y decidió continuar con lo que estaba haciendo. Mientras comía le cayó una roca cerca de sus pies e inmediatamente el sentido de alerta se activó y con la lámpara empezó a escanear a su alrededor y puso atención a todos los ruidos que había en la oscuridad de la noche. Después de un rato se convenció que se estaba poniendo paranoico y que la roca que le cayó no le daría importancia. Alguna explicación tendría y luego la resolvería. Llegó el momento de dormir y Sam así lo hizo. Pasaron alrededor de 2 horas y Sam se despertó y levantó en sentido de alerta. Lo mismo que había sentido previamente lo volvió a sentir, pero aumentado. Al estar volteando a su alrededor empezó a escuchar pisadas a lo lejos, en el ramerío de algo o alguien. Quiso ver qué era, pero no alcanzaba a distinguir nada. Quiso tomar su lámpara para alumbrar a su alrededor y notó que no estaba donde pensó que la había dejado. Empezó a buscarla y no la halló, y pensó que la única manera de que no estuviera su lámpara en ese lugar era porque él la movió o algo o alguien lo había hecho. Su sentido de supervivencia se activó aún más. Se levantó y salió de la carpa donde tenía su sleeping bag para buscar su lámpara. Al estar buscándola, vio a la distancia la lámpara encendida como a unos 10 metros de distancia. Este era un indicador de que algo o alguien la había tomado y había estado a escasos centímetros de él. La lámpara la había dejado a un lado, por lo que era imposible que estuviera por sí sola en aquella distancia. Al estar observando la lámpara pensó que aquello era una trampa y un miedo se apoderó de él como nunca antes.
Inmediatamente se puso sus botas y sacó el cuchillo que llevaba, y dijo para sí mismo que no iba a abandonar su lugar y estaría alrededor de la fogata e incrementar el fuego lo más grande posible y no se acercaría para nada al lugar donde estaba la lámpara. Mientras la noche transcurría, cada vez que la fogata iba disminuyendo, escuchaba pisadas en los matorrales, acercándose a él, pero nomás aumentaba la llamarada, el sonido de las pisadas retrocedían. Él estaba decidido y preparado a enfrentarse a lo que sea que estaba ahí acechándolo. Desafortunadamente para Sam, como a las 3 de la mañana, la madera que tenía para la fogata se estaba acabando, y apenas que se metiera al bosque que tenía a su espalda, ya no había otra manera para mantener la fogata encendida. Por supuesto que no iba a buscar más leña, y menos con aquello que estaba merodeando a su alrededor. Sam se preparó mentalmente que cuando se apagara la fogata esta cosa iba a ir hacia él. Empezó a escuchar cómo aquello se acercaba como a una distancia de 15 metros, y aún estaba lejos, pero el temor que sentía se iba incrementando. El sonido de las pisadas iba poco a poco aumentando hasta que estuvo a una distancia de 3 metros. Él estaba seguro que detrás de las últimas luces de la fogata había algo viéndolo y observándolo. Él ya estaba preparado para todo, sudando y temblando de pavor por la situación que estaba a punto de suceder. En ese instante el sol empezó a lanzar sus primeros rayos de luz y Sam empezó a escuchar ruidos de las ramas, como si esa cosa se estuviera moviendo en su propio lugar. Conforme salía la luz, la cosa empezó a alejarse rápidamente y el ruido de las ramas empezó a desaparecer poco a poco. Sam, aún en estado de alerta, decidió quedarse en el lugar hasta que saliera completamente el sol, previniendo algún ataque. Empezó a empacar sus cosas y salió corriendo hacia el lugar donde había dejado su automóvil, y se subió y manejó hasta la próxima estación de gasolina que encontró sin parar por alrededor de 30 kilómetros. Se estacionó en la gasolinera y trató de calmarse un poco. Bajó de su auto y fue por una bebida, y al salir de la tienda vio que en una de las ventanas todas empolvadas alguien había escrito algo. Al acercarse a la ventana vio un mensaje que decía: ¿dormiste bien? En ese momento Sam supo de que quien o quienes estuvieron cerca de su campamento habían escrito eso, y se llevó a preguntar qué hubiera pasado si hubiera ido por la lámpara en aquel momento. La siguiente historia me la contó un amigo, y le pasó a él y a dos compañeros suyos donde él anteriormente trabajaba. Estos jóvenes se fueron a las cabañas de Mexiquillo. Habían llegado a ese lugar porque al siguiente día tenían una licitación y era el punto intermedio para poder hacer esa diligencia. Se comunicaron con el dueño de una de las cabañas y esta persona les rentó la cabaña número 7. Cuando llegaron al lugar vieron que la cabaña contaba de 2 pisos y había varias cabañas alrededor del lugar. Por si ustedes no lo saben, Mexiquillo es una reserva que se encuentra en Durango y está rodeada de cabañas para turistas y gente que le gusta ir a convivir en esa área fría y desolada. Mi amigo y sus dos compañeros estuvieron en la cabaña y las dos personas que iban con él decidieron comprar unas cervezas para pasar el rato. Mi amigo les dijo a ellos que no quería tomar, ya que él se conocía y sabía que si empezaba a tomar, es muy probable que no hubiera sabido cuándo parar. Él decidió irse a su cama, la cual estaba en el cuarto del segundo piso. En el segundo piso habían 2 cuartos y en el piso de abajo había uno. Cuando los jóvenes compañeros de mi amigo estaban terminando de tomarse sus cervezas, uno se fue al cuarto de abajo y el otro se fue a la parte de arriba. Esta persona que iba caminando hacia la parte de arriba no quiso dormir solo y se metió al cuarto de mi amigo. En el cuarto había varias camas y él se fue a acostar a una. Cuando ya decidieron dormir, como a las 2 de la mañana alrededor, 2 o 3 de la mañana, se empezaron a escuchar ruidos. Se empezaron a escuchar voces de niños corriendo y jugando. Se empezó a escuchar cómo tocaban la puerta. Mi amigo despertó y su compañero y nomás estaban escuchando.
Llegó el momento en que el compañero de mi amigo le dijo, ¿estás escuchando eso? Y él le dijo que sí. Sin embargo, no se animaron a salir. Las voces de los niños jugando se escuchaban. Y se escuchaban cómo se abrían las puertas de la cocina y del lugar. Llegó el momento en que en la desesperación se empezaron a acercar a la puerta para asomarse a ver qué es lo que estaba sucediendo. Pero al momento de acercarse a la puerta, empezaron a echar y a ver cómo se forcejeaba como si alguien quisiera entrar. Lo curioso es que la puerta no tenía seguro. Mi amigo y su compañero se quedaron viendo y ajustaron la puerta para que nadie entrara. El movimiento de las perillas era bastante, pero nadie empujaba la puerta y no se sentía como si la estuvieran haciendo. Sin embargo, los ruidos de niños jugando, las voces, las risas y el sonido de las puertas azotándote de las gavetas de la cocina se escuchaban bastante. Ellos estaban asustados y no sabían qué hacer, hasta que decidieron salir. Para esto se pusieron de acuerdo y a la cuenta de 3 salieron de inmediato de la puerta. Cuando salieron del cuarto, vieron que no había nadie. Sin embargo, empezaron a escuchar bastantes ruidos en el área de la cocina. Vuelvo a repetir, se escuchaban las voces de niños jugando, corriendo, riendo. Se escuchaban como las puertas y las gavetas de la cocina empezaban a azotar. El amigo que tenían en la parte de abajo les gritó y les preguntó si ellos estaban escuchando lo mismo. Ellos les contestaron y le dijeron que sí. Para esto, él les pidió que bajaran y se fueran con él. Pero mi amigo y su compañero pues estaban asustados y no sabían qué hacer. Llegó el momento en que se decidieron y en un momento de valor salieron corriendo, bajaron el piso y se metieron al cuarto donde estaba la otra persona. Al llegar ahí se encerraron las 3 personas y pusieron seguro la puerta. Los ruidos de los niños siguió escuchándose y el ruido de las puertas azotadas de la cocina también. Ellos no sabían qué es lo que estaba pasando. Y la persona que había dormido en la parte de abajo empezó a rezar. Estaba rezando porque no sabía qué era lo que pasaba y estaba bastante asustado. Ellos continuaron escuchando todos los ruidos a lo largo de la noche y de repente empezaron a escuchar en el pórtico que se escuchaban ruidos como si alguien estuviera arrastrando algo. Uno de ellos decidió asomarse, aunque a las otras 2 personas le dijeron que no lo hiciera. El ruido era bastante como si estuvieran arrastrando algo, alguna cadena o algo de metal. Y los ruidos de la risa de los niños no cesaban, cada vez más fuerte. Cuando esta persona decidió asomarse, lo primero que vio fue una mujer de blanco al fondo que se divisaba en el bosque. No alcanzaba a verle la cara, pero se veía todo borroso, la imagen tal cual de la persona. Cabello negro y vestido blanco, caminando en las afueras. Esta persona les dijo a sus compañeros que fueran a verla. Y la persona que estaba rezando se animó a ir y observar. Y asintió y dijo que sí estaba una persona allá afuera. Mi amigo no quiso saber de nada y se quedó en su lugar, protegiéndose pegado a la puerta para que nadie entrara. El ruido y los sonidos que se generaban dentro de la cabaña eran tan intensos que ellos sentían que iban a fallecer en ese momento. No sabían qué era lo que les iba a pasar. Y lo único que les quedó hacer es acompañar a su amigo a rezar y encomendarse a Dios o en aquello a lo que ellos creían. La noche empezó a pasar y ninguno de ellos durmió. Cuando empezó a amanecer, los ruidos de niños y de objetos de metal arrastrándose empezaron a disminuir. La mujer de blanco que veían ahí al fondo de la ventana en el bosque se esfumó también. Cuando ya salieron las primeras luces del sol, ellos inmediatamente decidieron cambiarse y abandonar el lugar. Cuando ya estuvieron listos, partieron, se subieron en su automóvil y se dirigieron al lugar donde tenían la cita. Mi amigo para esto le llamó al dueño de la cabaña a quien le habían rentado y les dijo, ¿sabe qué, oiga? Muchas gracias por el lugar, muy bonito y todo. Pero la verdad es que no le dejó terminar esta persona cuando le dijo. Los asustaron, ¿verdad? Y mi amigo sorprendido se quedó escuchando y le dijo, sí, eso fue lo que pasó. La persona al teléfono les dijo, ¿saben qué? Es que en ese lugar espantan. Se escuchan voces de niños jugando. Se escucha que se saltan puertas y gavetas en las cocinas. Y se ve una mujer de blanco al fondo en el bosque. Si es que te animas a salir. Mi amigo inmediatamente le empezó a reclamar.
que por qué no le había dicho en el momento de que ellos habían rentado la cabaña. El dueño les contestó: si te hubiera dicho, me hubieras rentado la cabaña. Mi amigo guardó un momento de silencio y el dueño continuó: lo bueno es que no le renté la cabaña número 2. A usted le renté la cabaña número 7. Y en la número 2 es donde suceden cosas más paranormales. Mi amigo se quedó petrificado al haber escuchado esto, y lo único que hizo fue darle las gracias y abandonaron el lugar. Estas son las historias que traemos el día de hoy para ti. Si quieres que contemos una historia tuya, mándanos un correo a proyecto33original@gmail.com. Si no te has suscrito a nuestro canal, aquí te dejamos las redes sociales para que lo hagas. Mi nombre es Paris Martínez y esto es Proyecto 33.